Tomás Severino, muy buenos días, feliz lunes. ¿Cómo le va? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Qué buena onda. Responsablemente bien, muchas gracias. Me parece muy bien, muy bien. Oye, vamos a hablar de este concepto, pues, que está muy de moda últimamente, y es el consumo responsable, ¿no? El consumo responsable en general. Muchas organizaciones lo utilizan y nos bombardean de información, ¿no? A los seres humanos de lo que es el consumo responsable. ¿Qué es el consumo responsable? Es una cosa muy difícil de practicar, ¿no? Hay que reconocer, ¿no? O sea, porque Sí. estamos acostumbrados, crecimos junto con también una onda de mercado y una serie de hábitos donde todo es comprar, usar, tirar, comprar, usar, tirar. O sea, Consumismo, Bill. Totalmente. ¿No? Entonces es difícil. Ojo, claro. Yo tengo me cuestan muchas cosas en casa, hay que estar persiguiendo. No es sencillo, pero tampoco es imposible y es muy importante. Consumo responsable es pensar más allá cuando vas a comprar, pensar más allá de la lamparita, ¿no? De dónde viene, qué pasó con el vidrio, quiénes la hicieron, cómo llegó acá, qué tuvo que pasar, cómo venía envuelta, cuando deje de funcionar, qué voy a hacer con ella, qué materiales se usaron, quién paga los costos ambientales. Esto ya es muy elaborado, pero al final las cosas son muy baratas, sí, porque nadie paga los costos ambientales o sociales. Sí, claro. O sea, si nosotros realmente, si las empresas interiorizaran estos costos y no los dejaran ahí pues lo paga el bosque o lo paga el agua contaminada. No, si realmente lo pagáramos todos, la vida sería muchísimo más cara. Claro. Pero alguien tiene que pagar. Esas cosas están pasando. Y hoy le estamos pasando la factura a los recursos naturales, al medio ambiente y a la gente. Sí. ¿No? Hay gente que trabaja en condiciones de esclavismo, llamémoslo así, la verdad, ¿no? Y la explotación de recursos. Entonces, cuando hablamos de consumo responsable es qué hay alrededor de lo que estoy comprando. Eso como primera cosa. Pero también es una actitud, un concepto, es decir, lo necesito, ¿no? Ya no me sirve realmente, o es que ya nada más porque salió el nuevo modelo. Muchas veces ya salió el nuevo modelo porque el mío está perfectamente funcionando a pesar de este concepto de obsolescencia programada. Viste que antes las cosas duraban más. Sí. Ahora... son desechables, Claro, ¿no? es una bronca tratar de ir a arreglar un aparato, ¿no? Sí. No, que ya no tengo la pieza, no, que no, mejor cómprese otro porque le sale más caro repararlo que comprarse uno nuevo. Una computadora, ¿no? Ya a veces te cuesta mucho más cara, ¿no? Mandarla a arreglar que comprar una. Ya Exacto. son desechables, ¿no? Exactamente. Entonces lo necesito, ya lo necesito. Sí. O aguanto un poco más con este. Pero es para todo, es para tener todas las luces prendidas, para gastar muchos minutos, litro de agua mientras te bañas, mientras cantas, platicas, escuchas. Es decir, tenemos que entender que todo lo que nosotros hacemos y consumimos, pues no viene de la llave o de prender la luz o del refrigerador, Claro. ¿no? Eso es como la cuestión minimalista e inocua de yo compro y está todo bien. En la realidad es distinto. De algún lado vienen, algo que pues no tiene que estar, que estaba en un lugar, dejó de estar ahí en unas condiciones para que yo lo tenga y una vez que yo lo use, ¿qué va a pasar con ese algo? O sea, tratemos de ver el ciclo completo de la cosa y de nuestra función como, pues eso, como gente que consume productos, servicios en cantidades más o menos importantes. Claro está. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, con toda esta cuestión de los alimentos, por ejemplo? A veces dicen la gente que pues hay que consumir ciertas... productos orgánicos, ¿no? Porque tienen menos procesos dañinos, ¿no? Para la salud. ¿Es en realidad, lo estamos haciendo? Pues lo estamos haciendo muy poco, allá hay cada vez más opciones. Digamos, el termómetro básico es ver cuántas opciones hay en el mercado comparados a hace 10 años. Sí. Hace 10 años había una o dos tiendas, digamos, en algunas zonas y ya. Hoy yo creo que ya tienes acceso a cosas y ya dejamos de entender lo orgánico como solo aquello que tiene un sello, sino que lo estamos ampliando a cosas más naturales, frescas, menos empacadas o pueden estar empacadas sin conservadores. Creo que se ha estado ampliando un poco la gama de productos y servicios. Pero bueno, insisto, tendríamos que pensar en, ok, si va a tener un impacto, que sea el menor. Esto puede ser muy fácil cuando hablas de comprar acelgas o papaloquelite, pero cuando hablas de los quesos que te gustan, pues es que un queso que viene de no sé qué parte del país, o incluso de fuera, o los vinos, o algunas como ya cosas más sofisticadas y elaboradas que sí, entonces tienes que pensar que, bueno, alguien tuvo que transportarlas desde donde estaban hacia el avión y luego el avión
avión hacia el puerto de carga donde te las dejaron y alguien las trajo para acá y las distribuyó para que llegaran a esa tienda cerca de tu casa. Claro está. ¿No? Entonces la huella ecológica de este quesito que te estás comiendo, que está muy sabroso, pero que se produce en quién sabe qué región, de qué país, ¿no? Ibérico, digamos, ¿no? Pues si les... Tiene un gran impacto. Exacto, entonces la cosa es estar conscientes de los impactos y entonces una vez que estás consciente, lo necesito o no, a veces se vale, pero no puede ser la actitud siempre permanente y absoluta de que pues todo está a mi disposición y yo puedo consumir y no pasa nada. No, cambiar este chip también, ¿no? Como bien lo mencionabas tú, el cuidado del agua. Dices, bueno, ok, yo estoy poniendo mi granito de arena, cerrando la llave mientras me enjabono, ¿no? Pero bueno, ¿para qué lo hago si la mayoría de la gente no lo hace, no? Es que exacto, hay que cambiar ese chip, ¿no? Hay que cambiar eso porque entonces no haríamos nada, sí, pero entonces ¿para qué lo hago si todo el mundo Sí, no lo hace, ¿no? lo hace? No, y yo creo que mucha gente sí lo hace, pero al margen de que lo hagan o no, digamos, uno está bajando su propia huella como individuo, como familia, y ojalá demos el paso civilizatorio y lo hagamos como colectividad. Claro, y no tengamos que estar con una autoridad atrás de nosotros, ¿no? Que nos sancione por no cumplir con estas normas que son básicas para el futuro de nuestro planeta, ¿no? Exacto. Por ejemplo, mañana es el Día de las Madres, las Sí. progenitoras, ¿no? Hay que envolver regalos. Primero Tomás. hay que comprar regalos. Claro. Claro, hay que comprar regalos. Claro que sí. Hay que salir a gastar, hay que ir a Sí. restaurantes, además a pagar el También. doble. ¿No? Y pasar, no. Entonces, El tráfico, ¿qué? ¿no? Entonces, claro, cuando uno se abstrae de eso y decir, a ver, yo soy un borrego que está siguiendo los patrones de consumo. No tengo ni que salir a consumir a un restaurante, gastarme un dinero que además no tengo. Claro. O sí, o no, pero Consiente a tu gastarme. mamá todo el año, no nada más mañana. O hazle ¿no? regalos, seguro, pero regalos en todo caso útiles, ¿no? Sí. Una cosa que vaya a leer, que le vaya a durar, que no tenga tantos envoltorios. Una cosa incluso que tú hagas, una fotografía, una carta, ¿no? Claro, algo mucho más que venga de ti. En todo caso, sí, ¿no? No regalos para que trabajen más tampoco, ¿no? Ah, sí, toma tu licuadora para que no, para que me hagas mis, ¿no? Claro. Oye, las flores, sí es muy bonito detalle, pero son carísimas. Mañana Además, son carísimas. Exacto. Entonces, consumir tiene que ver con los recursos del planeta, con los recursos económicos. Claro. Muchas veces nos quejamos de ya no alcanzó. Bueno, y si tú revisas cuánto de eso te lo gastaste en consumo que realmente no necesitas, es muy importante la cantidad de dinero que puedes dejar de gastar, ahorrar. En fin, mañana es una gran excusa. Claro, regale afecto, no lo compre, decía un dicho en la antigüedad, ¿no? Que es lo principal, Exacto. creo yo. Entonces, entender, para hacer un consumo responsable, cerrando el tema, es entender que nosotros somos parte de un ciclo y que con nuestras decisiones de comprar o no y qué compramos, también estamos o siguiendo el mercado o intentando direccionarlo. Claro. Entonces, entendámonos así, no como borregos de consumo, que porque va y dice, va y compra, ¿no? Claro está. No es necesario. Exactamente. No hay que pensar ya tanto en este individualismo, sino más bien en nuestro colectivo, ¿no? Exactamente. Tomás, excelente semana. Igualmente. Que te vaya muy bien. Tú también. Muchas gracias.